6 de la mañana con 54 minutos. Buenos días, televidentes amigos. Gracias por su compañía y por seguirnos a través de las señales de Ecuador TV y Gama Visión y también a través de nuestras redes sociales. Martes 20 de marzo de 2018. Hoy nuestros temas e invitados serán Fander Falconi, ministro de Educación, su reacción a la presentación del informe de la Comisión Ocasional AMPETRA de la Asamblea Nacional para investigar el abuso sexual en escuelas y colegios. Además, Edison Garzón, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO-EP, cuál es la situación de las empresas públicas y cuáles sus estrategias de salvataje o desinversión, dependiendo del caso, de cara al próximo anuncio del programa económico del gobierno. Y en esta misma entrega, la historia personal de Roger Kuzmi, recién designado conjuez de la Corte Nacional de Justicia, el primer magistrado no vidente del país. Fue posesionado ayer y esta mañana nos acompañará aquí en Primera Impresión. Y finalmente Raúl Salgado, PhD en Ciencia Política y Estudios Internacionales, catedrático de la Flaxo, con quien analizaremos el cerco de la investigación del fiscal especial Robert Mueller en torno a Donald Trump y las perspectivas de un enjuiciamiento político al presidente de los Estados Unidos. Esto en el contexto y en contrapartida de los fuertes y confirmados liderazgos de Vladimir Putin en Rusia y Xi Jinping en China. Estos serán pues los temas de esta mañana en Primera Impresión. Vamos al primero de los temas anunciados. El Ministerio de Educación y UNICEF trabajan en estrategias e impulsan acciones conjuntas para erradicar el abuso sexual en escuelas y colegios a través de campañas informativas. La idea es preparar a docentes y padres de familia para que se conviertan en héroes de sus hijos. Veamos. Sigue estas super reglas y conviértete en el superhéroe de tus hijos. Genera confianza con tus hijos para que acudan a ti si algo malo les ocurre. Es el mensaje que se difunde a través del video Super Padres, como parte de la campaña que emprende UNICEF y el Ministerio de Educación para prevenir el abuso sexual contra niños. Abrázalos y demuéstrales cariño todos los días. El material audiovisual enseña a los miembros de la familia cómo generar vínculos de confianza desde temprana edad y consejos prácticos que se pueden emplear diariamente. Cuando los hijos son guiados en familia, pueden comprender que no están solos. Un papel en el que los docentes juegan un rol fundamental. Por ello, la capacitación se extiende a toda la comunidad educativa. Porque eso enriquece más a nuestros padres de familia para que ellos estén al tanto de lo que está pasando alrededor. Padres, vecinos, amigos, a fin de que ellos nos ayuden desde sus hogares o también nos ayuden a identificar si tienen algún tipo de conocimiento de un estudiante, un niño adolescente sea víctima de cualquier tipo de violencia. Castigar el abuso sexual es un trabajo interinstitucional basado en el informe de la Comisión AMPETRA que establece responsabilidades de autoridades de educación y abarca la judicialización de los casos. No reacciones de forma violenta. Guadalupe Ayoví, Telediario. Cuenten que algo grave o vergonzoso les ha pasado. La presentación de esta iniciativa coincidió con la entrega del informe de la Comisión Ocasional AMPETRA, creada por la Asamblea Nacional para investigar el abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en escuelas y colegios del país. Está con nosotros Fander Falconi, ministro de Educación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Considerando la realidad y las carencias del sistema educativo, ¿cuáles son las conclusiones del informe de la Comisión que más le preocupan? Bueno, en primer lugar yo partiría que la educación es la columna vertebral de una sociedad. Cuando una educación es calidad, inclusiva y se sostiene en derechos, la sociedad funciona adecuadamente. Por lo tanto, una preocupación de la autoridad educativa y de cualquier ministro de Educación debe ser velar por la protección de nuestra niñez y adolescencia. Es decir, la funcionalidad de los derechos, que se ejerzan efectivamente los derechos en una sociedad y que protejamos a quien tiene menos poder, digamos, de protección, que fundamentalmente son la niñez y adolescencia. Bajo esa lógica, nosotros hemos emprendido toda una estrategia que se llama Más Unidos, Más Protegidos, que tiene un conjunto de elementos sustantivos para sostener la protección de los derechos de nuestra niñez y adolescencia. Ahí está, por ejemplo, en primer lugar, la transparencia de información que debe primar. Es decir, nosotros hemos abierto en forma pública para que
tengamos claridad de cuántas denuncias tenemos en el sistema educativo. Hemos empleado y utilizado un recurso extraordinario para revisar los casos que fueron archivados entre el año 2014 y el año 2017. He acudido en forma personal a la Fiscalía General del Estado a entregar un conjunto de expedientes. ¿Se refiere a los 256 sumarios entregados a la Fiscalía? Los 256 sumarios que fueron entregados en 3 entregas consecutivas a la Fiscalía General del Estado, con lo cual se deben determinar desde mi punto de vista responsabilidades acusatorias a quienes tuvieron actos de negligencia u omisión en el sistema educativo. Ahora, entendemos, ministro, que por datos del propio ministerio se estima que de los 2.673 casos de abusos a menores, el 57%, más de 1.500 aproximadamente, ocurrieron en el sistema educativo. Sin embargo, la Fiscalía registra solo 919 denuncias. Hay una diferencia considerable, más de 600 casos. La pregunta es, ¿también se van a judicializar? Por supuesto que sí. En efecto, la estadística nos dice que hay 2.673 casos de violencia sexual entre el año 2014 y con corte a la semana pasada, es decir, hasta marzo del 2018. En efecto, el 53.9% de estos casos ocurren dentro del sistema educativo, y el restante ocurre fuera del sistema educativo. Es decir, aquí hay un mensaje claro a la sociedad. No solo la responsabilidad recae en el sistema educativo, la sociedad debe ser partícipe. Por eso me encantó la forma como se presentó la campaña y esta estrategia, digamos, con UNICEF y el Ministerio de Educación para las actividades de prevención, porque involucra a la comunidad, involucra a los padres, madres de familia, a los representantes legales, a todos quienes tenemos que ver con los temas de violencia educativa y violencia sexual. Indudablemente hay una responsabilidad en el sistema educativo y la lógica es que nosotros entremos también en una acción sin duda de sanción. La sanción tiene que venir por dos lados, por dos ángulos. Por un lado, la sanción administrativa, es decir, acabar con la impunidad incluso dentro del propio sistema educativo. Y aquí hago una reflexión, no estamos hablando de todos los maestros en el país. La abrumadora mayoría de nuestros docentes son preparados técnicamente para llevar sus actividades de docencia. Estamos hablando de un grupo absolutamente reducido que ha cometido estas atrocidades en el sistema educativo. El otro elemento de la sanción es la judicialización, es decir, acudir a los órganos judiciales para que se hagan las respectivas indagaciones y sanciones que tienen que procesarse dentro del sistema educativo. Ahora, señor ministro, la prevención de la violencia sexual, del abuso sexual, usualmente se dirige hacia las potenciales víctimas, pero ¿cómo actuar sobre los potenciales victimarios? Y el entorno de tolerancia y espíritu de cuerpo que en ocasiones los ha protegido. Y esto es evidente. Hay varias demostraciones y evidencias de que esto ocurrió. Usted habla precisamente, no son todos los maestros y profesores. Sin embargo, en torno a aquellos que eran sospechosos de haber cometido este tipo de actos, inmediatamente se tendió un manto de silencio en el que contribuyeron algunos de sus colegas. En efecto, y eso es lo que nosotros justamente hemos levantado y denunciado. Es decir, hay que romper ese espíritu de cuerpo, esas acciones de negligencia u omisión que hubo en el sistema educativo y que están plenamente documentados. El momento que nosotros vamos a la Fiscalía General del Estado y entregamos 256 sumarios, ¿qué significa esto? Que muchos de estos sumarios fueron archivados en el sistema educativo. O en el peor de los casos incluso tuvieron sanciones pecuniarias. Es decir, estamos hablando de violaciones, de afectaciones a vidas humanas que tuvieron como resultado un 10% del salario mínimo vital como sanción. Esto no es admisible en una sociedad democrática. Por eso nosotros hemos ido a la Fiscalía General del Estado y hemos entregado y hemos encomiado al Fiscal General del Estado para que se hagan las respectivas sanciones como debe procesarse evidentemente en el sistema jurisdiccional. De otro lado, digamos, hablando de los temas de prevención que usted introducía en su pregunta, me parece que es importante la corresponsabilidad de la sociedad. Y ya en el plano del sistema educativo es necesario fortalecer los departamentos de consejería estudiantil. Los llamados DECE, los departamentos de consejería estudiantil, en este año van a tener una inversión importante en el Ministerio de Educación para fortalecer su capacidad
operativa, la construcción del talento humano, que ya lo empezamos a hacer el año pasado. Sobre eso le quiero preguntar, precisamente sobre los departamentos de consejería estudiantil, más allá de que cubren poco más de la mitad de la población. El 54% de la población estudiantil. En este momento. Sí, se espera ampliar, imagino yo, esta cobertura. Exactamente. Evidentemente, usted nos dirá en qué medida se va a lograr. Pero estos, le pregunto, ¿son mecanismos efectivos de prevención? ¿Son mecanismos efectivos de registro de aquellos casos que se producen? O sea, ¿han demostrado ser efectivos o hay que pensar en nuevas formas de intervención y de ayuda? Tenemos que pensar en nuevas formas de corresponsabilidad y de intervención, indudablemente. Ahí están las alertas tempranas que estamos construyendo, incluso con la cooperación internacional, el concepto de escuela segura, el concepto de una educación que se sostenga en derechos y en calidad, entre otras motivaciones. Pero en el caso concreto de los DC, de los departamentos de consejería estudiantil, juegan un rol fundamental, porque tenemos gente preparada para el acompañamiento en general del bienestar estudiantil. Entonces es indudable que debemos fortalecer las inversiones en los DC. En este año, por ejemplo, nosotros vamos a lograr introducir cerca de 2.300 profesionales adicionales en los departamentos de consejería estudiantil con inversiones importantes para el Ministerio de Educación. Esto significa introducción de psicólogos, de acompañamiento especializado en términos de trabajadores sociales, justamente para generar estas condiciones adecuadas. Otras estrategias preventivas está alrededor de generar campañas de conciencia en general en la ciudadanía y de corresponsabilidad en la misma. Y tengo el agrado de decir que tenemos el acompañamiento de la cooperación internacional, concretamente de Naciones Unidas y UNICEF, para llevar a cabo todas estas campañas y estas estrategias. ¿En qué consiste este programa, Ser Padres? Básicamente, Super Padres. Básicamente en el involucramiento de la comunidad. El momento que nosotros decimos que hay un porcentaje importante de casos, digamos, que están fuera del sistema educativo, el 43%, es decir, 1.142 casos de los 2.673 casos de violencia sexual en nuestro país, estamos hablando de una corresponsabilidad de parientes, de desconocidos, de amigos y de otras personas que están alrededor de la familia que también cometen estas atrocidades. Por lo tanto, tenemos que involucrar necesariamente en la acción a la comunidad. Esto es muy importante. Las violencias en general en una sociedad son actos profundamente enraizados que tienen que ver con las desigualdades de todo tipo, desigualdades de ingreso, de origen, de patrimonios, desigualdades de género. Por lo tanto, el combate, digamos, a estos elementos tiene que ser también desde un punto de vista estructural y no solo coyuntural, donde también hay que actuar como sistema educativo. Ahora, parece amargamente lógico que una sociedad de personas violadas, abusadas sexualmente, sea también una sociedad de abusadores y violadores. Posiblemente, pero ahí hay un elemento importantísimo, que es la restitución. El sistema educativo tiene la obligación de restituir. Esto está en las convenciones internacionales, en nuestra Constitución, entre otras motivaciones jurídicas importantes. La restitución involucra, en primer lugar, el derecho a estudiar que tiene todo ciudadano, en este caso, incluso los agredidos. De otro lado, hay que hacer el acompañamiento respectivo, el acompañamiento profesional de acompañamiento para lograr esa restitución psicológica. Es nuestra obligación hacerlo. Sí. Sobre eso le tengo una pregunta, pero antes, volviendo al programa Super Padres, me quedé pensando, ¿qué pasará con aquellos tantos niños, y seguramente no serán pocos, que en realidad no tienen super padres, lo que tienen son supermadres? Supermadres, superabuelos, superprimos, porque eso es muy importante indicar. El acompañamiento y las familias en su extensión más amplia, digamos, no solo lo componen los padres, lo componen las madres. Tenemos una población migrante, es una realidad ecuatoriana. En muchos de los casos, en muchas de las zonas rurales de nuestro país, quien cuidan a los niños son sus abuelitos. Entonces es el involucramiento de la comunidad. Es una tarea de todos de enfrentar los temas de violencia sexual y que no solo, como hemos visto en las noticias internacionales y en los casos tan emblemáticos que ahora están y en campañas como Me Too a nivel internacional, no solo es un problema de las sociedades latinoamericanas,
latinoamericanas. Yo creo que es un problema global que tenemos que enfrentar con inteligencia, pero fundamentalmente con acción. Y creo que tenemos las herramientas. Las herramientas son información, son generar campañas de prevención, restitución de derechos y sanción cuando hay que sancionar. Esto significa, evidentemente, acabar con los actos de negligencia y tener una política de cero tolerancia para enfrentar estos temas. Y compromiso. Y compromiso. Para romper el silencio. Para romper el silencio. Justamente cuando rompemos el silencio, ocurre lo que estamos viendo ya con las estadísticas frías, que tenemos un aumento de las denuncias. El momento que rompemos el cerco y que también no revictimizamos a quien ha sido agredido y le hacemos un acompañamiento especializado, en este caso, creo que logramos las condicionantes también para que se produzca la denuncia. Esto es muy importante. Ahora, ministro, si hoy, martes 20 de marzo, se produjera un caso de abuso sexual en una escuela o en un colegio, ¿qué clase de protocolo se pondría en funcionamiento? Bueno, primero es un protocolo expedito. El protocolo expedito dice que tiene que llevarse al ámbito administrativo, pero fundamentalmente al ámbito jurisdiccional, es decir, hacer la denuncia en la Fiscalía General del Estado. No solo es la tratativa dentro del sistema educativo, sino el acudir a la Fiscalía General del Estado. Para eso tenemos unos elementos especializados, digamos, que están colocados en todo nuestro sistema educativo. Ahora en los distritos tienen la obligación de acompañar, en este caso, una denuncia. Está habilitada una página web con un número y un número 800 para actuar sobre estos casos, y fundamentalmente hemos capacitado para tener una agilización de estos procesos, de estos protocolos, pero también de nuestros mecanismos de acción. O sea, ya no se volverá a dar el caso de que por caducidad de 90 días transcurridos desde el inicio en mi administración no se del van sumario, a dar estas cosas. se cierra el caso. Al contrario, yo lo que he hecho es levantar esos sumarios que negligentemente fueron archivados entre el año 2014 y el año 2017. Y estos son los 256 sumarios que hablábamos anteriormente, que yo he entregado a la Fiscalía General del Estado. Y esto no significa que son los últimos que yo he entregado, significa que a medida que también vamos desempolvando y vamos conociendo a profundidad la problemática y también activamos los mecanismos de denuncia, evidentemente se pueden presentar y se van a presentar necesariamente más casos y más denuncias con los cuales acudiremos evidentemente a generar la sanción en este caso en el órgano jurisdiccional. Sobre los casos analizados por la Comisión AMPETRA dice que los establecimientos educativos en los que ocurrieron graves hechos de abuso sexual no fueron auditados. ¿Estas investigaciones y auditorías ya se llevaron a cabo? Es muy importante indicar, porque esa fue su pregunta inicial, que la Comisión AMPETRA, la Comisión Ocasional AMPETRA de la Asamblea Nacional, cumpliendo un deber democrático, ha presentado un informe a la sociedad. Ese informe valida la acción del actual Ministerio de Educación para generar las actividades de sanción y de actuación firme frente a los actos de violencia. Yo le invito a la ciudadanía a que lean todo el informe y las 16 recomendaciones que finalmente presenta la Comisión Ocasional AMPETRA. Estas 16 conclusiones, en realidad. Son recomendaciones, así lo dice, recomendaciones. Y recomienda a la autoridad educativa un conjunto de elementos, entre otras cosas las auditorías que ya las estamos cumpliendo y otros elementos sobre los cuales ya estamos actuando. Por ejemplo, el recurso de revisión. Este es un recurso extraordinario que se hace desde el punto de vista jurídico para reaperturar sumarios que fueron archivados. Eso nos permite adentrarnos en lo que ocurrió en el pasado y también actuar y evidentemente generar los mecanismos de sanción. Las recomendaciones de la Comisión AMPETRA nos dicen que vayamos hacia actividades firmes de prevención, de acompañamiento y de restitución psicológica, y lo estamos haciendo. Es decir, estamos empatados con las recomendaciones de la Comisión AMPETRA y finalmente, desde un punto de vista de acción de este ministerio, es un informe positivo para nuestra acción en la medida que está validando todo lo que estamos haciendo. Ahora, más allá de lo que ustedes están haciendo y de lo que usted ha anunciado, hablamos con la presidenta de la comisión, la asambleísta Silvia Salgado, y ella nos dijo que a partir de ayer su despacho tendrá 30 días para presentar un plan. Así es. Que explique acciones de prevención, sanción y reparación que llevará adelante. ¿Están definidas estas acciones y en coordinación? La pregunta creo que es importante. ¿Con qué otras instituciones y aliados? Es muy importante indicar que el presidente de la República motivó la generación de un trabajo interinstitucional de alto nivel. Ahí están todas las funciones del Estado.
están los miembros de la Comisión ANPETRA, está la Fiscalía General del Estado, está el Consejo de la Judicatura, están las defensorías que tiene nuestro país, es decir, para generar un trabajo articulado, entendiendo esto como una política de Estado. Entonces nosotros estamos articulándonos dentro de este trabajo interinstitucional, pero también estamos generando todas las acciones en el caso del Ministerio. Respecto a las observaciones que hace la Comisión ANPETRA, debo indicarle que terminado esta entrevista, nosotros tenemos una reunión justamente con la doctora Silvia Salgado para ver cómo vamos a procesar todas las recomendaciones que nos están sugiriendo, que evidentemente yo los acepto en la forma más democrática, porque ese es el rol que debe tener una Asamblea Nacional, generar los mecanismos de fiscalización, de control político, y nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de rendir cuentas a la sociedad. 7 de la mañana, 14 minutos. Gracias a nuestro invitado, el ministro de Educación, Fander Falconi. Hacemos una brevísima pausa. Regresamos en instantes con Edison Garzón, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO EP.